Audiolibro 12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez por la voz de Valeria Salazar y Alison Cuspe. Cuento número 1. Buen viaje, señor presidente. Estaba sentado en el escaño de madera bajo las hojas amarillas del parque solitario, contemplando los cisnes polvorientos con las dos manos apoyadas en el pomo de plata del bastón y pensando en la muerte. Cuando vino a Ginebra por primera vez, el lago era sereno y diáfano, y habían gaviotas mansas que se acercaban a comer en las manos, y mujeres de alquiler que parecían fantasmas de las 6 de la tarde, con volantes de organdí y sombrillas de seda. Ahora, la única mujer posible hasta donde alcanzaba la vista era una vendedora de flores en el muelle desierto. Le costaba creer que el tiempo hubiera podido hacer semejantes estragos, no solo en su vida, sino también en el mundo. Era un desconocido más en la ciudad de los desconocidos ilustres. Llevaba el vestido azul oscuro con rayas blancas, y el chaleco brocado y el sombrero duro de los magistrados en retiro. Tenía un bigote altivo de mosquetero y el cabello ondulado y abundante con ondulaciones románticas, las manos de arpista con la sortija de viudo en el anular izquierdo y los ojos alegres. Lo único que delataba el estado de su salud era el cansancio de la piel, y aún así, a los 73 años, seguía siendo una elegancia principal. Aquella mañana, sin embargo, se sentía a salvo de toda vanidad. Los años de la gloria y el poder habían quedado atrás sin remedio, y ahora solo permanecían los de la muerte. Había vuelto a Ginebra después de 2 guerras mundiales, en busca de una respuesta terminante para un dolor que los médicos de la Martinica no lograron identificar. Había previsto no más de 15 días, pero ya iban 6 semanas de exámenes agotadores y resultados inciertos, y todavía no se vislumbraba el final. Buscaban el dolor en el hígado, en el riñón, en el páncreas, en la próstata, donde menos estaba, hasta aquel jueves indeseable, en el que el médico menos notorio de los muchachos que lo habían visto lo citó a las 9 de la mañana, en el pabellón de neurología. La oficina parecía una celda de monjes y el médico era pequeño y lúgubre, y tenía la mano derecha escayolada por una fractura del pulgar. Cuando apagó la luz, apareció en la pantalla la radiografía iluminada de una espina dorsal que él no reconoció como suya hasta que el médico señaló con un puntero, debajo de la cintura, la unión de 2 vértebras. «Su dolor está aquí», le dijo. Para él no era tan fácil. Su dolor era improbable y escurridizo, y a veces parecía estar en el costillar derecho y a veces en el bajo vientre, y a menudo lo sorprendía con una punzada instantánea en la ingle. El médico lo escuchó en suspenso y con el puntero inmóvil en la pantalla. «Por eso nos despistó durante tanto tiempo», dijo, «pero ahora sabemos que está aquí». Luego se puso el índice en la sien y precisó: «Aunque en estricto rigor, señor presidente, todo su dolor está aquí». Su estilo clínico era tan dramático que la sentencia final pareció benévola. El presidente tenía que someterse a una operación arriesgada e inevitable. Este le preguntó cuál era el margen de riesgo, y el viejo doctor lo envolvió en una luz de incertidumbre. «No podríamos decirlo con certeza», le dijo. Hasta hacía poco, precisó, los riesgos de accidentes fatales eran grandes, y más aún los de distintas parálisis de diversos grados. Pero con los avances médicos de las 2 guerras, estos temores eran cosa del pasado. «Váyase tranquilo, prepare bien sus cosas y avísenos, pero eso sí, no olvide que en cuanto antes será mejor». No era una buena mañana para digerir esa mala noticia, y menos a la intemperie. Había salido muy temprano del hotel sin abrigo, porque vio un sol radiante por la ventana, y se había ido con sus pasos condenados desde el Chemin de Beausoleil, donde estaba el hospital, hasta el refugio de enamorados fugitivos del parque inglés. Llevaba allí más de 1 hora, siempre pensando en la muerte, cuando empezó el otoño. El lago se encrespó como un océano embravecido, y un viento de desorden espantó las gaviotas y arrastró con las últimas hojas. El presidente se levantó
y en vez de comprársela a la florista, arrancó una margarita de los canteros públicos y se la puso en el ojal de la solapa. La florista se sorprendió. «Esas flores no son de Dios, señor», le dijo, disgustada. «Son del ayuntamiento». Él no le puso atención y se alejó con trancos ligeros, empuñando el bastón por el centro de la caña y a veces haciéndolo girar con un donaire un tanto libertino. En el puente de Mont Blanc estaban quitando a toda prisa las banderas de la Confederación, enloquecidas por la ventolera, y el surtidor esbelto coronado de espuma se apagó antes del tiempo. El presidente no reconoció su cafetería de siempre sobre el muelle, porque habían quitado el toldo verde de la marquesina y las terrazas floridas del verano acababan de cerrarse. En el salón las lámparas estaban encendidas a pleno día y el cuarteto de cuerdas tocaba un Mozart premonitorio. El presidente cogió en el mostrador un periódico de la pila reservada para los clientes, colgó su sombrero y el bastón en la percha. Se puso los lentes con armadura de oro para leer en la mesa más apartada, y solo entonces tomó conciencia de que había llegado el otoño. Empezó a leer por la página internacional, donde encontraba muy de vez en cuando alguna noticia de las Américas, y siguió leyendo detrás hacia adelante, hasta que la mesera le llevó su botella diaria del agua de Evian. Hacía más de 30 años que había renunciado al hábito del café. Si alguna vez tuviera la certidumbre de que voy a morir, volvería a tomarlo. Quizás la hora había llegado. «Tráiganme también un café», ordenó en un francés perfecto, y precisó sin preparar en el doble sentido, a la italiana como para levantar a un muerto. Se lo tomó sin azúcar, a sorbos lentos, y después puso la taza boca abajo en el plato para que el sedimento del café, después de tantos años, tuviera el tiempo de escribir su destino. El sabor recuperado lo redimió por un instante de su mal pensamiento. Un instante después, como parte del mismo sortilegio, sintió que alguien lo miraba. Entonces pasó la página con un gesto casual y miró por encima de los lentes y vio al hombre pálido y sin afeitar, con una gorra deportiva y una chaqueta de cordero volteado, que apartó la mirada al instante para no tropezar con la suya. Su cara le era familiar. Se habían cruzado varias veces en el vestíbulo del hospital. Lo había vuelto a ver cualquier día en una motoneta por la Promenade du Lac, mientras él contemplaba los cisnes, pero nunca se sintió reconocido. No descartó, sin embargo, que fuera otra de las tantas fantasías persecutorias del exilio. Terminó el periódico sin prisa, flotando en los chelos suntuosos de París, hasta que el dolor fue más fuerte que la analgesia de la música. Entonces miró el relojito de oro que llevaba colgando de una leontina en el bolsillo del chaleco y se tomó las 2 tabletas calmantes del mediodía con el último trago de agua de Evian. Antes de quitarse los lentes, descifró su destino en el asiento de café y sintió un estremecimiento glacial. Allí estaba la incertidumbre. Por último, pagó la cuenta con una propina estítica, cogió el bastón y el sombrero en la percha y salió a la calle sin mirar al hombre que lo miraba. Se alejó con su andar festivo, bordeando los canteros de las flores despedazadas por el viento, y se creyó liberado del hechizo. Pero de pronto sintió los pasos detrás de los suyos, se detuvo a doblar la esquina y dio media vuelta. El hombre que lo seguía tuvo que pararse en seco para no tropezar con él, y lo miró sobrecogido a menos de 2 palmos de sus ojos. «Señor presidente», murmuró, «dígale a los que le pagan que no se hagan ilusiones», dijo el presidente, sin perder la sonrisa ni el encanto de la voz. «Mi salud es perfecta». «Nadie lo sabe mejor que yo», dijo el hombre, abrumado por la carga de dignidad que le cayó encima. «Trabajo en el hospital». La adición y la cadencia, y aún su timidez, eran las de un Caribe crudo. «No me dirás que eres médico», le dijo el presidente. «¿Qué más quisiera yo, señor?», dijo el hombre. «Soy chofer de ambulancia». «Lo siento»,
dijo el presidente, convencido de su error. Es un trabajo duro. No tanto como el suyo, señor. Él lo miró sin reservas. Se apoyó en el bastón con las dos manos y le preguntó con un interés real. ¿De dónde es usted? Del Caribe, señor. De eso ya me di cuenta, dijo el presidente, pero ¿de qué país? Del mismo que usted, señor, dijo el hombre y le tendió la mano. Mi nombre es Homero Rey. El presidente lo interrumpió sorprendido, sin soltarle la mano. ¡Caray!, le dijo. ¡Qué buen hombre! Homero se relajó. Y es más, todavía, dijo Homero Rey. Una cuchillada invernal los sorprendió indefensos en la mitad de la calle. El presidente se estremeció hasta los huesos y comprendió que no podría caminar sin abrigo las 2 cuadras que le faltaban hasta la fonda de los pobres donde salía a comer. ¿Ya almorzó?, le preguntó a Homero. Nunca almuerzo, dijo Homero, con una sola vez por la noche y en mi casa. Haga una excepción por hoy, le dijo él con todos sus encantos a flor de piel. Lo invito a almorzar. Lo tomó del brazo y lo condujo hasta el restaurante de enfrente, con el nombre dorado de la marquesina de la Lona de Auguste Cauvernet. El interior era estrecho y cálido y no parecía haber un sitio libre. Homero Rey, sorprendido de que nadie reconociera al presidente, siguió hasta el fondo del salón para pedir ayuda. ¿Es presidente en ejercicio?, le preguntó el patrón. No, dijo Homero, derrocada. El patrón soltó una sonrisa de aprobación. Para esos 2, por favor, dijo. Tengo siempre una mesa especial. Los condujo a un lugar apartado en el fondo del salón donde podían charlar a gusto. El presidente se lo agradeció. No todos reconocen como usted la dignidad del exilio, dijo. La especialidad de la casa eran las costillas del buey al carbón. El presidente y su invitado miraron en torno y vieron en las otras mesas los grandes trozos asados con un borde de grasa entera. Es una carne magnífica, murmuró el presidente. Pero la tengo prohibida, fijó en Homero una mirada traviesa y cambió de tono. En realidad, tengo prohibido todo. ¿También tiene prohibido el café?, dijo Homero. Y sin embargo lo tomo. ¿Se dio cuenta?, dijo el señor presidente. Pero hoy fue solo una excepción, en un día excepcional. La excepción de aquel día no fue solo con el café, también ordenó una costilla de buey al carbón y una ensalada de legumbres frescas, sin más aderezos que un chorro de aceite de olivas. El invitado pidió lo mismo, más media jarra de vino tinto. Mientras esperaban la carne, Homero sacó del bolsillo de la chaqueta una billetera sin dinero y con muchos papeles, y le mostró al presidente una foto descolorida. Él reconoció en mangas de camisa, con varias libras menos, y el cabello y el bigote un color menos intenso, en medio de un tumulto de jóvenes que se habían empinado para sobresalir. De una sola mirada reconoció el lugar, reconoció los emblemas de una campaña electoral aborrecible, reconoció la fecha ingrata. ¡Qué barbaridad!, murmuró. Siempre he dicho que uno envejece más rápido que en los retratos que en la vida real. Y devolvió la foto con el gesto de un acto final. Lo recuerdo tan bien, dijo. Fue hace miles de años en la gallera de San Cristóbal de las Casas. Es mi pueblo, dijo Homero, y se señaló a sí mismo en el grupo. Ese que usted ve ahí, ese soy yo. El presidente lo reconoció. ¡Era una criatura! Casi, dijo Homero. Estuve con usted en toda la campaña del sur como dirigente de las brigadas universitarias. El presidente se anticipó al reproche. Yo, por supuesto, ni siquiera me fijaba en usted, dijo. Al contrario, señor, era muy gentil con nosotros, dijo Homero, pero éramos tantos que no es posible que recuerde. ¿Y luego? ¿Quién lo puede saber más que usted?, dijo Homero. Después del golpe militar, lo que es un milagro es que los 2 estemos aquí, listos para comer medio buey. No muchos tuvieron la misma suerte.
En ese momento les llevaron los platos y el presidente se puso la servilleta en el cuello, como un barbero de niño, y no fue insensible a la callada sorpresa del invitado. Si no hiciera esto, perdería una corbata en cada comida, dijo. Antes de empezar, probó la sazón de la carne, la probó con un gesto complacido y volvió al tema. Lo que no me explico, dijo, es por qué no se me había acercado antes en vez de seguirme como un sabueso. Entonces Homero le contó que lo había reconocido desde que lo vio entrar en el hospital por una puerta reservada para casos muy especiales. Era pleno verano y él llevaba traje completo de lino como el de las Antillas, con zapatos combinados de blanco y negro, la margarita en el ojal y la hermosa cabellera alborotada por el viento. Homero averiguó que estaba solo en Ginebra, sin ayuda de nadie, pues conocía de memoria la ciudad donde había terminado sus estudios en leyes. La dirección del hospital, a solicitud suya, tomó las determinaciones internas para asegurar el incógnito absoluto, dijo. Esa misma noche, Homero se concertó con su mujer para hacer contacto con él. Sin embargo, lo había seguido durante 5 semanas buscando una ocasión propicia y quizás no habría sido capaz de saludarlo si él no lo hubiera enfrentado. Me alegro que lo haya hecho, dijo el presidente, aunque la verdad es que no me molesta para nada estar solo. No es justo. ¿Por qué?, preguntó el presidente con sinceridad. La mayor victoria de mi vida ha sido lograr que me olvide. Nos acordamos de usted más de lo que usted se imagina, dijo Homero, sin disimular su emoción. Es una alegría verlo así, sano y joven. Sin embargo, dijo él sin dramatismo, todo indica que moriré pronto. Sus probabilidades de salir bien son muy altas, dijo Homero. El presidente dio un salto de sorpresa, pero no perdió la gracia. ¡Ah, caray!, exclamó. ¿Es que en la bella Suiza se abolió el sigilo médico? En ningún momento del mundo hay secretos para un chofer de ambulancias, dijo Homero. Pues lo que yo sé, lo he sabido hace apenas de 2 horas y por boca del único que debería saberlo. En todo caso, usted no morirá en vano, dijo Homero. Alguien lo pondrá en el lugar que corresponde como un gran ejemplo de dignidad. El presidente fingió un asombro cómico. Gracias por prevenirme, dijo. Comía como hacía todo, despacio y con una gran pulcritud. Mientras tanto miraba a Homero discreto a los ojos, de modo que éste tenía la impresión de ver lo que él pensaba. Al cabo de una larga conversación de vocaciones nostálgicas, hizo una sonrisa maligna. «Sabe, yo había decidido no preocuparme por mi cadáver», dijo el presidente, «pero ahora veo que debo tomar ciertas precauciones de novela policíaca para que nadie lo encuentre». «Será inútil», bromeó Homero. «A su vez, en el hospital no hay misterios que duren más de 1 hora». Cuando terminaron el café, el presidente leyó en el fondo de su taza y volvió a estremecerse. El mensaje era el mismo. Sin embargo, su expresión no se alteró. Pagó la cuenta en efectivo, pero antes verificó la suma varias veces, contó varias veces el dinero con cuidado excesivo y dejó una propina que solo mereció un gruñido del mesero. «Ha sido un placer», concluyó al despedirse de Homero. «No tengo fecha para la operación y ni siquiera he decidido si voy a someterme o no, pero si todo sale bien, volveremos a vernos». «¿Y por qué no antes?», dijo Homero. «Lázara, mi mujer, es cocinera de ricos. Nadie prepara el arroz con camarones mejor que ella, y nos gustaría tenerlo en casa una noche de estas». «Tengo prohibido los camarones, pero los comeré con mucho gusto», dijo el presidente. «Dígame cuándo». «El jueves es mi día libre», dijo Homero. «Perfecto», dijo el presidente. «El jueves a las 7 de la noche estoy en su casa. Será un placer». «Yo pasaré a recogerlo», dijo Homero. «Hotelier Dames. Detrás de la estación, ¿es correcto?». «Correcto», dijo el presidente. ¿Cómo lo sabe? Y se levantó más encantador que nunca. «Por lo visto, usted sabe hasta el número que calzo». «Claro, señor», dijo Homero. 41.
Lo que Homero Rey no le contó al presidente, pero se lo siguió contando durante años a todo el que conoció, fue que su propósito inicial no era tan inocente como el de ser amigos. Como otros choferes de ambulancia, tenía arreglos con empresas funerarias y compañías de seguros para vender servicios dentro del mismo hospital, sobre todo a pacientes extranjeros de escasos recursos. Eran ganancias mínimas y además había que repartirlas entre otros empleados que pasaban de mano en mano los informes secretos sobre los enfermos graves. Pero era un buen consuelo para un desterrado sin porvenir que subsistía a sus duras penas con su mujer y sus 2 hijos con un sueldo ridículo. Se hacía sus trabajos sucios. Lázara Davis, su mujer, fue más realista. Era una mulata fina de San Juan de Puerto Rico, menuda y maciza, del color del caramelo en reposo y con unos ojos de perra brava que le iban muy bien a su modo de ser. Se habían conocido en los servicios de caridad del hospital, donde ella trabajaba como ayudante de todo después de que una rentista de su país la había llevado como niñera. La dejó al garete de Ginebra. Se habían casado por el rito católico, aunque ella era una princesa yoruba y vivía en una sala de 2 dormitorios en el 8º piso sin ascensor de un edificio de inmigrantes africanos. Tenía una niña de 9 años llamada Bárbara y un niño de 7 llamado Lázaro, con algunos índices menores de retraso mental. Lázara Davis era inteligente y de mal carácter, pero de entrañas tiernas. Se consideraba a sí misma como una Tauro pura y tenía una fe ciega en sus augurios astrales. Sin embargo, nunca pudo cumplir el sueño de ganarse la vida como astróloga de millonarios. En cambio, aportaba a la casa con recursos ocasionales, a veces importantes, preparando cenas para señoras ricas que se lucían con sus invitados, haciéndoles creer que ellas eran las que cocinaban esos exquisitos platos antillanos. Homero, por su parte, era tímido de solemnidad y no daba más para lo poco que decía, pero Lázara no concebía la vida sin él por la inocencia de su corazón y el calibre de su arma. Les había ido bien, pero los años venían cada vez más duros y los niños crecían. Por los tiempos en el que llegó el presidente, habían empezado a picotear sus ahorros de 5 años. De modo que cuando Homero Rey lo descubrió entre los enfermos incógnitos del hospital, se le fue la mano en las ilusiones ambiciosas. No sabían a ciencia cierta qué le iban a pedir, ni con qué derecho. En primer momento habían pensado venderle el funeral completo, incluido el embalsamiento y la repatriación, pero poco a poco se fueron dando cuenta de que la muerte parecía tan inminente como al principio. El día del almuerzo estaban ya aturdidos por las dudas. La verdad es que Homero nunca había sido dirigente de brigadas universitarias, ni nada parecido, y la única vez que participó en la campaña electoral fue cuando tomaron la foto que habían logrado encontrar por milagro traspapelada en el ropero. Pero su fervor sí era cierto, era lo único cierto. También era cierto que había tenido que huir de su país por su participación en la resistencia callejera contra el golpe militar, aunque la única razón para seguir viviendo en Ginebra después de tantos años era su pobreza de espíritu. Así que una mentira de más o de menos no debía ser un obstáculo para ganarse el favor del presidente. La primera sorpresa de ambos fue que el desterrado ilustre viviera en un hotel de 4ª categoría en el barrio triste de Grote, entre inmigrantes asiáticos y mariposas de la noche, y que comiera solo en las fondas de pobres cuando Ginebra estaba llena de residencias dignas para políticos en desgracia. Homero lo había visto repetir día tras día los actos de aquel día. Lo había acompañado de vista y a veces a una distancia menos prudente, y en sus paseos nocturnos por entre los muros lúgubres y los cólgagos de las campanulas amarillas de la ciudad vieja. Lo había visto absorto durante horas frente a la estatua de Calvino. Había subido tras el paso a paso de la escalatina de piedra, sofocado por el perfume ardiente de los jazmines, para contemplar los lentos atardeceres de verano
desde la cima del Bourg-l'Enfant. Una noche lo vio bajo la primera llovizna, sin abrigo ni paraguas, haciendo cola entre los estudiantes para un concierto de Rubinstein. No sé cómo no le ha dado una pulmonía, le dijo después a su mujer. El sábado anterior, cuando el tiempo empezó a cambiar, lo había visto comprando un abrigo de otoño con un cuello de bisones falsos, pero no en tiendas luminosas de la Rue Ron, donde compraban los emires fugitivos, sino en el mercado de pulgas. Entonces no hay nada que hacer, exclamó Lázaro, cuando Homero se lo contó. Es un avaro de mierda, capaz de hacerse enterrar para la beneficencia en la fosa común. Nunca le sacaremos plata. Sí, Lázaro, a lo mejor es pobre de verdad, pero después de tantos años sin empleo, pobrecito. Ay, negro, una cosa es ser Piscis con ascendente Piscis y otra cosa es ser pendejo, dijo Lázaro. Todo el mundo sabe que se alzó con el oro del gobierno y que es exiliado el más rico de Martinica. Homero, que era 10 años mayor, había crecido impresionado con la noticia de que el presidente estudió en Ginebra, trabajando como obrero en la construcción. Buen viaje, señor presidente, parte 2.